Hola, buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí en Libros y Cámara con Javier Escudero, es licenciado en Derecho y diplomado en Estudios Avanzados de la Historia del Derecho. También es doctor en Humanidades. No tienes nada y nada, ¿eh? Bueno, creo que si alguien sabe algo de Cervantes, ese eres tú. Creo que por lo menos en lo heterodoxo. El libro, has traído el libro, ¿verdad? Déjame sí. He traído... El libro este de que vamos a hablar hoy, que es Eso no estaba en mi libro, de Miguel de Cervantes, yo os aconsejo que lo leáis porque vais a aprender, van a aprender muchísimo, ¿verdad? Sí, Van a aprender muchísimo. Yo creo que es un poco lo que comentábamos antes, que es tiene guiños a la divulgación, claro, pero también al que es un amante de Cervantes y un amante de la lectura y quiere saber más. Lo que pasa es que tú aquí dices las verdades, las 4 verdades, bien documentadas, que es de lo que se trata, de no inventar. Claro. Entonces, aquí es como vamos a indagar en la vida de Miguel de Cervantes para descubrir sus sombras y sus luces, o sus luces y sus sombras, pero bien documentadas. Así que yo creo que no debéis de perder esta entrevista con Javier Escudero en Libros y Cámara. Ya te digo que si sabe alguien algo de Quijote y de Cervantes, ese eres tú. Y creo que estamos con la persona adecuada y en el canal adecuado. En el canal adecuado, eso es lo importante. Bueno, pues vamos a empezar con Eso no estaba en mi libro de Miguel de Cervantes. Y bueno, hace ya más de 400 años que murió Miguel de Cervantes y aún su biografía sigue suscitando interés. ¿Por qué? ¿A qué crees que se debe? Claro, evidentemente está clarísimo que es el Quijote, ¿no? Es el Quijote, claro, que se considera la primera novela moderna, ¿no? Sí. Que es absolutamente universal. Yo he estado en China, he estado en China, he estado en Beijing y caminando por Beijing te encuentras carteles del Quijote. O sea, sí, Madre claro. mía. Entonces, claro, pero claro, la cuestión, ¿qué es el problema? ¿No? Que en el momento hay muchas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Cervantes muere en 1616 y entonces no hay ninguna biografía de él. Nada. En vida, es decir, no se hace ninguna biografía ni ningún retrato. Es decir, no se sabe nada de él. Y digamos que durante unos años, hasta 1620, sigue hablándose de él, pero claro, como nos pasa un poco a todos, ¿no? Pasa al olvido. Y entonces, de pronto, cuando como siempre, los ingleses, ¿no? Lo rescatan en el siglo XVIII, entonces de pronto dicen, pero este hombre, esto es maravilloso, esto es maravilloso. ¿Quién es este hombre, no? Claro. ¿Quién es este hombre? Y entonces, cuando van a buscar, resulta que no se sabe nada. Claro, porque de hecho, en el 1616, cuando murió, pues pasó al olvido, como dices tú, su nombre, su obra y todo. Fue tiempo después cuando se comenzó a descubrir las maravillas de Don Quijote. ¿no? Y además, como suele pasar con los españoles, lo descubrieron otros. Pero que nos descubran a nosotros 15 años después, o aunque sea, nos conformamos que sea 50, ¿no? Pero es verdad que eso es un poco lo que sucedió, ¿no? Entonces, a la hora de rescatar, claro, no se sabía nada, y cuando digo nada, es que no se sabía ni dónde había nacido, nada, y se dieron 8, 9, 10 ciudades distintas, no se sabía dónde había estudiado, no se sabía quién era, absolutamente nada, ¿no? Y eso, claro, ¿qué es lo que ha provocado? Pues que haya, el interés con una persona totalmente desconocida. Pues, ¿qué es lo que surge? Pues muchos bulos. Habladurías. Bulos que le llamamos hoy día. Sí, bueno, bulos. Pues es lo que vamos a desmentir y en este libro, en este ensayo que has escrito y que, según documentas, en este ensayo había más de un Cervantes. Sí. Explícanos eso, porque es que yo no lo entiendo. Claro, no, allí son varias cosas. Claro, el problema de que haya varios Cervantes ya es lo que pasa, ¿no? El problema es esto, es decir, en un momento determinado, en un momento determinado que es eso, se construye una biografía de Cervantes, que claro que se dice que es un ingenio lego. Eso lo dijo Tamayo Vargas, lo dijeron en 1626, lo dijeron 10 años después de morir. Ya decían que era un ingenio lego, ¿no? Este hombre no merece mucho la pena, ¿no? Está un poco loco, ¿no? Sí. Como Entonces, su personaje. Entonces resulta que llega un momento, en estos 10 años después, ya se dice que es un ingenio lego,
no se conoce, volvemos a lo mismo, ¿no? Bueno, vuelvo a preguntarme otra vez qué es exactamente. Sí, ¿Cuánto mucho Cervantes, no? Sí, bueno, en Alcalá de Henares, en Córdoba, claro, en Alcázar de San Juan. Claro, ¿Dónde nació Miguel de Cervantes y quién es el idéntico Miguel de Cervantes? Claro, la cuestión es de que el problema de esto es la contradicción. Cuando llegan y entonces se dan cuenta de la maravilla que es esta obra, dicen, construyen la biografía de Cervantes y entonces dicen, es un hombre lego, es un hombre pobre, es un hombre que no era ni caballero, posiblemente ni hidalgo, no era un intelectual, no era un intelectual, eso es lo que se contaba, ¿no? Y entonces dicen, ¿cómo puede este hombre escribir esta maravilla del Quijote? No puede ser. Entonces, ¿qué pasa? Que lo tiene que haber escrito otra persona. Ahí partiendo de ahí. Y entonces ahí viene el Cervantes catalán, viene el Cervantes inglés, viene el Cervantes, es decir, que hay un montón de opciones que se dan de tal. Y luego la segunda cuestión es lo que acabas de preguntar tú, es el nacimiento, es la partida de nacimiento de Cervantes, es decir, cuando se busca dónde pudo nacer Cervantes, entonces, que es Blas de Nassarre en el siglo XVIII, al final del siglo XVIII, pues se encuentran varias partidas. Primero se encuentra, la primera que se encuentra, que es precisamente la de Alcázar de San Juan, luego se encuentra la de Consuegra y luego se encuentra la de Alcalá de Henares, ¿no? Y entonces, claro, ahí ya, y ahora ya sabes que ya sabemos que se está hablando de Córdoba, de que nació en Córdoba, claro. Es decir, entonces, claro, llegas y dices, vamos a ver, ¿cuántos Cervantes hay? Claro. ¿Hay uno? ¿Hay 3? ¿Hay 5? ¿O hay 8? Es decir, no se sabe muy bien cuántos hay. Yo sinceramente creo que solamente hay uno, evidentemente, ¿no? Desde aquí vamos a enviar un saludo a Begoña Valero, sí, porque la nombras en este ensayo. Claro. Le dio mucha alegría cuando se lo dije. Sí. Se lo dije, claro. ¿Tú conoces a Javier Escudero? Y dice, no tengo el gusto de conocerle. Sí. Digo, bueno, pues que sepas que te nombra tu novela y que te nombra a ti. Entonces se puso contentísima desde que, digamos, aquí Begoña, un beso. Y nada, las apariencias engañan en todas las partes. Entonces, y nunca mejor dicho, porque Lope de Vega era su archienemigo, que se juntaba con, que rondaba castillos, que se juntaba con los nobles, pero no dejaba de ser un pobre. Sí, Lope de Vega no era pobre porque lo mantenían, ¿no? Bueno, pero venía de familia humilde. Venía de familia humilde. Bueno, vale. Y Cervantes no. Y Cervantes... Lo que nosotros pensamos es que es al revés. Que Cervantes es pobre y Lope de Vega rico, claro. No. Cervantes, Lope de Vega era pobre, claro, y Cervantes venía de una familia rica. Y Cervantes aquí se suponía que era pobre, que venía de una familia muy rica. De una familia muy humilde. Todo, muchas veces todo lo escondemos para que no sepan mucho más de nosotros, pero Cervantes escondía otro secreto, y era de que era cristo judío, de que era judoconverso, que... ¿Cómo es esta conclusión? Y a ver, ¿y por qué? Vamos a ver, es algo muy curioso el tema de... Porque claro, ¿sabes qué es lo que...? Yo creo que aquí has hecho muy bien porque confundimos los dos términos. Una cosa es converso y otra cosa es criptojudío. Cuando la mayor parte de la gente que escribe sobre este tema habla de converso, lo que se está refiriendo es a criptojudío, no a converso. Converso, digamos, es de sangre. Criptojudío es de obra. Es decir... Cuando converso, o sea, yo soy converso, ya te lo he dicho antes, yo soy converso. Sí, soy converso totalmente. O sea, yo me he hecho el análisis y soy converso, ¿no? Es decir, entonces, tú eres converso de nacimiento, pero luego tú tienes tus creencias, ¿no? Sí, claro. Tú puedes ser budista y ser de origen judío. Pero entonces, aquí en este caso se habla de que en Quijote... Claro, ahí está. Por lo que creen, entonces, claro, entonces, sí, tú date cuenta de que la portada del Quijote es post tenebras espero lucem, nada menos. Yeah. Entonces, después de las tinieblas, ¿no? Espero la luz, ¿no? O sea, es una frase judía. Sí. Entonces, de la Torá. Entonces, o sea, el Quijote, la portada ya lo pone. Entonces, claro, que a lo mejor la escoge Cervantes, cuidado, pero lo pone. Sí. Entonces, o sea, eso para empezar. La cuestión es la mayor parte de la gente que escribe sobre este tema, lo que quiere decir es que Cervantes era un judío culto y que vivía como judío y que privadamente era judío. Sí. Eso es lo que realmente quieren decir. Cervantes le gustaba hacer guiños en sus libros. ¿La gitanilla? Sí, ¿por qué? Explícales por qué. ¿El qué? ¿La gitanilla, por ejemplo? ¿Por qué? No, ¿Y en el Quijote? La gitanilla, por ejemplo, era un guiño a los gitanos, ¿no? Por parte de su abuela y por parte claro, ya digo, es que le dedica... Hay una cosa que es que, ya sabes que mi especialidad es el realismo, ¿no? Sí. O sea, yo soy un abanderado del realismo, es decir,
que yo en el Quijote, en las novelas ejemplares, en el Persiles, en la Galatea, yo lo que veo son todos personajes reales y historias reales. Entonces, y al final los acabas buscando y acabas encontrándolas. Sí. Y en el caso concreto además muy directas, ¿no? En el caso concreto de la gitanilla hay una historia real concretísima, pero lo que tú me estás preguntando es por qué le interesa a Cervantes el mundo de los gitanos, ¿no? ¿Por qué le interesa? Porque tenía una prima gitana. Sí. Que eso yo no sé si lo sabe la gente, pero gitana dice, ¿gitanos en el siglo XVI? Sí, entraron a mediados del siglo XV, ¿no? Entraron por el norte, por Aragón, los llamaban condes. Mira. Al que llevaba todo el grupo, ¿no? Le llamaban el conde tal, el conde Maldonado, el conde tal, el conde no sé cuál, y entonces iban bajando y tal, y los trataban muy bien, incluso los vivían hasta los reyes en la corte y todo. Claro. Y bajaron aquí a Guadalajara a mediados del siglo XVI, y entonces conocieron al duque del Infantado. Y el duque del Infantado se enamoró de una gitana, ¿no? Se llamaba María Cabrera. Que fue la que también estuvo manteniendo durante un tiempo claro, y entonces fíjate tú lo importante de que es eso, que resulta que llegó, él tuvo amores, no se casó con ella, pero tuvo amores con ella, tuvo un hijo, y ese hijo con una tía de Cervantes. Ya. Y entonces, claro, ya ahí... Hubo ahí un lío. Un lío, entonces... un lío. Sí, y entonces hubo un lío que había muchos líos en la época, y sigue habiéndolo, pero en la época había un montón. Había muchos. Y entonces ellos, claro, ya tuvo este hijo medio gitano, ¿no? Del duque del Infantado, pues tuvo una hija con una tía de Cervantes. Y luego lo curioso del caso es que Cervantes, durante muchos años, vivió en la casa de esta tía. Exactamente. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que él se empapó de la cultura gitana. Claro, porque resulta que su tía estaba, no estaba casada, se había liado. Se había liado pero en aquellos años... Sí, era cura el otro también, cuidado, era arcipreste. Gitano y arcipreste. Entonces claro, tú dices, no, se casaron, no. Porque ya sabemos que las mujeres de la familia no se casaban. No se casaban. ¿Se hacían monjas o se liaban? Pero no se casaban. Se quedaban para vestir santos o se juntaban. Sí, se juntaban, que eso también es lógico también. Claro, se juntaban. De hecho, cuando llevaban un tiempo juntos, decían, no, que estoy haciendo, hay que casarlos ya porque ya hay que casarlo. Pero y entonces Cervantes vivió mucho tiempo porque, ¿qué pasa? Que cuando claro, este señor, no este arcipreste, tuvo este hijo, pues se comprometió a darle un dinero a la tía de Cervantes. No se lo dio, lo denunciaron, no sé además qué. Era bastante dinero. Muchísimo, bueno, un dineral que cuando 600.000 baredíes, cuando se lo dieron, vivieron opíparamente. Y entonces la infancia de la familia de Cervantes es muy opulenta, porque vivían en Guadalajara, pero a cuerpo de rey. A cuerpo de rey. Tenían hasta esclavos, tenían criadas, tenían sirvientes, tenían caballos, tenían esclavos, tenían de todo. Luego también, lo que es curioso es, como hemos dicho al inicio, o no sé si antes de la entrevista, que no hay un solo retrato de Miguel de Cervantes. O sea, lo que sabemos de Miguel de Cervantes es porque él, pues empieza a hacerse un autorretrato en su obra, cuando comienza a decir cómo es, ¿no? Pero no tenemos él cuenta, nada, Claro, es curioso, ¿no? La historia incluso de cómo se ha encontrado el retrato, es una historia por sí misma. Es otro relato como otro Robinson Crusoe buscando el tesoro, porque claro, y eso es otra de las mentiras que nosotros pensamos. Oye, y tal, pues seguro que Cervantes tiene su retrato, y ese retrato que está en la Real Academia es auténtico. No, no es auténtico, no hay ningún retrato auténtico de Miguel de Cervantes. Si lo que estamos representando, ¿qué pasa? Que resulta que en las propias novelas ejemplares, como has dicho tú, en el prólogo, empieza a describirse él y dice, tal de Juan de Jauregui, un pintor de la época, me puede pintar Juan de Jauregui. Y la gente interpreta, no, es que este es el retrato. Pero no pintarlo, ¿no? No, por lo que yo sé, por lo que se sabe, no. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que han empezado a lo largo de la historia a aparecer 5 o 6 retratos en todas las épocas, luego uno en el siglo XVIII y tal. El último retrato que se ha hecho, que apareció, creo que es en el 2006. Madre mía. O sea, nuevo. O sea, no es decir, este es el retrato de Cervantes en el 2006. Lo que nos queda aprender
Tremendo. Lo que nos queda aprender de Cervantes y lo que está aún por salir, por descubrir. ¿Cervantes era físicamente guapo? ¿Lo que él se descubrió? ¿O era...? No sé, vamos, un poco como... No, pero si es que lo dices por los dientes, ¿o qué? No, lo digo porque era muy mujeriego. No, bueno, pero eso, claro, eso era cuando era joven, ¿no? Porque cuando era mayor, el hombre ya le faltaban dientes y todo y tal. Bueno, pero eso es normal, ya cuando se llega mayor se le faltan dientes y todo y tal, y sí, cojeaba y todo, y la mano, ¿no? Y tal, y la mano del banco y tal. Pero de joven sí que, claro, evidentemente, no, es que tuvo una... A él se le atribuyen, vamos, él reconoció una hija bastarda, evidentemente, ¿no? Y entonces él sí la reconoce. Pero luego también, precisamente por la literatura, también le reconocen a otro hijo italiano, ¿no? Pero no, el hijo italiano yo creo que es una cuestión literaria y tal y cual que no tiene nada que ver, ¿no? Pero la hija sí que la reconoció. Sí, sí. Sí, y es una de las sorpresas, que es lo que hemos comentado antes, que la hija, o sea, el abuelo era rico, el padre, por mucho que se dijera de cercano, hasta una cierta época sí que era bastante rico. Se dice que Cervantes era pobre, que yo no me lo creo, y la hija de él fue rica, y era hija de una mesonera casada. Sí, sí. O sea, él se lió con una mujer. Tenía amantes, tenía mujer, sí. que duró un año, pero la tenía. La tuvo, ¿no? Sí. Luego se fue... Primero la tuvo antes y tal, y luego, eso dicen de que luego para ocultarlo, pues se casó con Catalina, ¿no? Se casó ya con su mujer, ¿no? Con su mujer no tuvo hijos, en Esquivias, en Toledo. Sí. Pero vamos, vamos a ver. A Lope de Vega no le ganaba en mujeriego. ¿No? No, ni de lejos. O sea, que esto era muy normal. Pero además es que lo que pasa es que, no sé si esto, yo creo que es una impresión mía, pero yo creo que no es tanta una impresión. Claro, dicen, bueno, ¿y por qué? Pero bueno, y tenían todos bastardos y tal, es que era uno golfo y tal. Independientemente de todo, era también para asegurarse la sucesión. Sí. Claro. Bueno. Porque nunca sabía, los matrimonios que se hacían eran concertados. Ah, bueno, antes sí, claro. No escogían su matrimonio. Ellos le decían, sus padres, te tienes que casar con esta y tú con este, y se acabó. Está, y no se rechetaba. Y ya está, y punto y padre, porque había cunifortunas y ya está. Sí. Y entonces él sabía, y muchos de estos hombres y estas mujeres no tenían hijos en su matrimonio. Entonces se rompía la herencia, se rompía su linaje. Entonces muchas veces tenían estos... Yo creo que de verdad, sinceramente, yo creo que los tenían para poder continuar eso, porque luego la sucesión, porque luego los reconocían y ya como habéis visto esto, pues les daban una canonjía en tal iglesia, o le hacían familiar del Santo Oficio, sí. O le daban el título de duque y de conde de no sé qué, y eran bastardos, ¿eh? Sí. Cervantes hijos de mesoneras, hijos de tal. Tú no veas la cantidad de mesoneras y de berceras, bueno, de vendedoras de mercado que te encuentras en los documentos, de esta gente. Sí. Cervantes se casa, ¿no? Sí. Y se casa en Escrivías. Y entonces la familia de su mujer dicen, nosotros somos los Salazar, vascos. Sí. Vascos, hidalgos de postín, vamos, sin una mácula. Sí, sin una mácula, descendientes de una bercera de Toledo. Bercera le llamaban bercera despectivamente, ¿no? Sí. De una mujer que se dedicaba pues a según Astrana Marín, Cervantes andaba en malas compañías. Sí. Era jugador. Le gustaba jugar, apostar fuerte. Sí. Eso es una de las cosas... Lo tenía todo. Claro, es que es una de las cosas que más me ha sorprendido. Porque, claro, normalmente sabéis que, claro, se comenta el Cervantes homosexual, el Cervantes tal. Sí, también lo he leído, claro. Yo digo, pero bueno, ¿cómo puedes decir? Pero luego, claro, y otras más cosas, y muchas más cosas, ¿no? Y lo que hemos dicho de Cervantes pobre y tal, pero el Cervantes jugador no suena tanto. Y luego lo curioso del caso es que veamos, hay un libro publicado que se llama Cervantes en Valladolid, ¿no? Y tal, y además hay uno más antiguo y luego otros más recientes. Y la cita parece ser que sí que es verdad, ¿eh? Que sí, que era sí, jugador. Tiene su